Buenos días a todos. Lo primero, antes de pasar a presentar brevemente a nuestros acompañantes, a nuestros ponentes en el desayuno de hoy, me gustaría agradecer a Zendal que hoy estamos en su casa, que nos hayan recibido tan amablemente y nos hayan brindado la oportunidad de estar aquí, ¿no? Encantados, cuando queráis. Bueno, voy a empezar presentando a Mabel, que Mabel no está con nosotros aquí físicamente, está en Santiago, va a participar desde Santiago. Cuando Bill, que es la persona que nos ha coordinado la comunicación, me pasó el currículum de Mabel, me quedé la verdad que impresionado, ¿no? Voy a intentar resumirlo brevemente para que no nos ocupe mucho tiempo, ¿no? Bueno, Mabel Loza es una mujer científica, es catedrática de farmacología y responsable del grupo de investigación Biofarma de la Universidad de Santiago, junto con Anxo Carracedo. Es una de las referentes actualmente en la ciencia gallega. Reconocida con el premio María Josefa Gonenburg, la Xunta le reconoce con este galardón sus contribuciones al desarrollo de fármacos innovadores, como demuestra su participación en un centenar de proyectos de investigación. Podríamos seguir hablando muy largo sobre su currículum y sobre sus participaciones en investigaciones, en tesis doctorales, etc., ¿no? Es un referente en la ciencia gallega, Mabel, ¿no? También te agradezco, Mabel, tu participación y que te hayas prestado a este desayuno con nosotros, con Alumni y ESIDE. Bueno, y a mi lado tengo a Andrés. Andrés, de formación en empresa, se formó aquí en Galicia, en la Universidad de Vigo. Posteriormente pasó fugazmente por el sector bancario para incorporarse en el año 2005 al proyecto, en aquel entonces era CZ Veterinaria, ahora es la actual Zendal, ¿no? Dicen algunos que describirlo no es fácil, ¿no? No lo sé, Andrés, yo creo que yo te conozco hace tiempo. Tú me conoces, tú puedes hacerlo. Tuve la suerte de colaborar contigo hace unos años, con él y con su equipo. Y lo que sí puedo decir, Andrés, es que tiene muy claro lo que quiere su empresa. También tengo muy claro que lidera un importante equipo, tiene un equipo de gente profesional alrededor muy buena. La conocí, también tuve la suerte de conocerlos. Ellos y él resumen en una frase, ¿no?, que dice: Zendal quiere ser líder biotecnológico a nivel mundial. Puede parecer pretencioso, pero yo creo que ellos están poniendo todos los medios para que eso sea así, ¿eh? En definitiva, yo creo que estamos ante una persona, un líder empresarial de la nueva generación que seguro va a dar mucho que hablar en los próximos años. También te agradezco mucho, Andrés, tu participación en el desayuno y que estés hoy con nosotros, porque sé que estás muy ocupado y que con todo este tema del COVID te tiene muy ajetreado esto, ¿no? Bueno, yo para empezar me gustaría empezar por una pregunta un poco genérica, ¿no? Y os voy a hablar, yo no soy experto científico, ¿no?, pero como ciudadano me gustaría preguntaros un poco, en un mundo tan desarrollado como el actual, con una tecnología tan desarrollada, estamos pensando en poner hombres en Marte, estamos pensando en hacer cosas muy espectaculares, ¿no? ¿Cómo de repente un virus, un bicho, llamarlo de alguna manera, nos puede poner ante las cuerdas de esta forma? Mabel, no sé si hay que tirar de las orejas a la comunidad científica, no sé si hay que tirar de las orejas a las empresas que se dedican a cuidarnos. A ver, contarme un poco cómo lo veis esto, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Quieres empezar tú, Mabel? Bueno, muchas gracias, Andrés. Bueno, yo también quería dar las gracias a David por sus palabras, ¿no? Yo simplemente trato de hacer mi trabajo lo mejor que puedo. No sé si eso me convierte en referente, pero bueno, creo que hay muchos referentes, ¿no?, en todo caso. Pero bueno, centrándonos en el tema. Bueno, yo creo que esto, por una parte nos ha hecho ver algo que no había pasado nunca, que es una pandemia retransmitida en directo, porque si retransmitimos en directo la gente, pongámonos en cualquier otro, bueno, en otra enfermedad que ahora mismo tiene una mortalidad bastante superior a la COVID, que es el cáncer, por ejemplo, pero podríamos poner cualquier otra. Si retransmitimos en directo la cantidad de personas que llegan cada día con un diagnóstico de cáncer y lo que está pasando y los que cada día están muriendo con este diagnóstico, generaríamos, yo creo que otra tormenta social, ¿no? Entonces también es verdad que
uno de los elementos ha sido muy grave y está siéndolo desde luego, pero es esta retransmisión totalmente en directo. Pensemos que el SIDA en Sudáfrica, bueno, pues 1 de cada 4 personas tiene SIDA, ¿no? Y bueno, fue un tema terrible, ¿no? Antes de la medicación que actualmente hay. Pero allí era como algo aislado y la gente no había adquirido esta concienciación global que los medios de comunicación nos han permitido adquirir, por ejemplo, ante esta pandemia que también ha afectado mucho a Occidente y eso también ha condicionado, ¿no? Pero dicho todo esto, yo creo que sí que nos ha pillado sin estar bien preparados y tendremos que sacar lecciones de esto. No teníamos sistemas de protección suficientes, pero era global, ¿eh? No estoy haciendo una crítica en particular, cuando realmente es una enfermedad previsible en un mundo globalizado donde nos movemos y donde los virus y otras infecciones pueden estar muy presentes, donde vemos que van y vienen en los aviones también incluso especies de insectos, etcétera, de otros países. Y esto, bueno, pues parecía bastante lógico que pudiese suceder. De hecho, había las típicas películas y los libros, pero nadie tomó las medidas o no se tomaron las medidas adecuadas, ¿no? Yo creo que esa es una de las lecciones. Y van desde tener sistemas de protección hasta tener la capacidad de producir las cosas, ¿no? Pues vimos que en I+D no teníamos bien tampoco la lección, no teníamos centros de producción de I+D y centros de investigación y no teníamos centros de producción o teníamos muy poquitos. Zendal en ese sentido, bueno, pues está a camino de convertirse en un líder mundial, esa es la parte buena, ¿no? Pero no se protegía demasiado, parecía que se podía deslocalizar la producción y que daba igual, ¿no? Que todo se traía con aviones, pero ya hemos visto que se pueden cortar los aviones y no solo podíamos tener el problema de no poder producir la medicación, sino que podríamos haber llegado a tener el problema de no tener medicaciones, porque no llegarían desde los centros de producción en un corte. Así que yo creo que sí, que teníamos muchas asignaturas pendientes que han quedado al descubierto. Andrés, ¿cuál es tu opinión? Viéndolo desde el punto de la empresa, desde el mundo vuestro. Yo creo que tu pregunta parte de una base que desde mi punto de vista es errónea. Es decir, es verdad que ha habido avances tecnológicos enormes a lo largo de la evolución de la historia, pero eso no significa que estemos realmente súper desarrollados tecnológicamente. Nos queda muchísimo por avanzar. Entonces, hemos llegado hasta un punto y seguiremos avanzando y la progresión seguirá siendo geométrica. Entonces, aún nos queda mucho por avanzar. Hay cosas que no sabemos, cosas que seguimos sin saber. Ponemos un hombre en Marte, pero habrá que ponerlo en algún momento también fuera de la galaxia y habrá que, es decir, no debemos engañarnos a nosotros mismos. Sí que es verdad que la edad de piedra y lo que somos hoy es radicalmente diferente, pero eso no significa que esto no vaya a evolucionar más. Entonces surgen eventos de todo tipo. En este caso ha surgido un virus que por su facilidad de contagio nos ha descolocado un poco a todos, pero como decía Mabel, el cáncer lleva aquí mucho tiempo y como no se contagia lo vemos de otra forma, ¿no? Y hay otro tipo de enfermedades que están generando una mortalidad elevadísima a nivel mundial. Yo creo que esto, bueno, pues ha aparecido, hemos reaccionado todo lo rápido que hemos podido, ha mostrado algunas carencias, también ha mostrado otras cosas en las que somos fuertes. Pues tendremos que seguir aprendiendo en el proceso, no somos perfectos y, como sabes, yo pienso que la perfección no se alcanza nunca y lo que hay es que seguir trabajando y evolucionando. Ahora mismo estamos en la fase previa a la vacunación, ¿no? Parece que las vacunas ya están ahí, vosotros estáis con una vacuna, con la Novavax, ¿no? Pero parece que la Unión Europea ha adelantado el protocolo para que se adelante esta semana, ¿no? Parece que todo el mundo tiene prisa por adelantarse, ¿no? Y los alemanes dicen que no quieren estar detrás de los ingleses, de los americanos. Bueno, ¿cómo creéis que va a ser este proceso? ¿Qué tranquilidad le podemos trasladar a la gente que nos está escuchando, que no son expertos, en cuanto al proceso de vacunación? Dicen que el 50% de los españoles no se quieren vacunar. ¿Cómo les transmitimos cierta tranquilidad y qué es lo que deberíamos hacer? ¿Cómo crees que va a ser este proceso en los próximos meses? Bueno, yo tengo mucha confianza en el sistema. Mi opinión es que el sistema funciona bien. No nos encontramos medicamentos registrados que no hayan sido probados suficientemente. Las agencias no están aquí para dejar pasar medicamentos que no tengan una calidad, seguridad y eficacia suficiente. De hecho,
cada agencia a nivel mundial, sobre todo las dos principales, tienen requisitos diferentes. No es que uno sea mejor que otro, simplemente son diferentes. Y todas ellas han demostrado su fiabilidad a lo largo de los últimos años. Han evolucionado. Si nos vamos un siglo atrás, pues la seguridad que tenían los medicamentos no es la misma que tienen hoy. Hoy todos tienen un balance seguridad-eficacia fenomenal, fenomenal. Con lo cual yo tengo una confianza total en que los que evalúan los medicamentos saben de lo que hablan, contrastan los datos y sobre todo que las pruebas clínicas están muy controladas y muy bien hechas. Hay que pensar que las pruebas clínicas que se están haciendo en todas las vacunas de coronavirus son muy amplias y aunque es verdad que el desarrollo viene desde que apareció el virus porque no pudo hacerse antes, muchas de estas tecnologías ya estaban probadas antes y ya se habían probado en otro tipo de enfermedades. Entonces, no estamos hablando de que algo que a alguien se le ocurre hoy y mañana llega al mercado. Con lo cual, cuando las agencias lo aprueben y nos digan cuáles son los parámetros en los que debemos trabajar, eso estará suficientemente contrastado. Mabel, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú como científica todo el proceso de vacunación? ¿Cómo crees que debería de ser? ¿Cómo crees que el gobierno, o con los gobiernos, o la Unión Europea, en nuestro caso, debería de establecer un poco el procedimiento, los procedimientos con las distintas vacunas? Porque yo como ciudadano se me ocurre, bueno, ¿con qué vacuna me voy a vacunar? ¿Con cuál? ¿Con cuál de ellas? O no sé, ¿cuándo me voy a vacunar? Es decir, ¿cómo lo veis vosotros desde el área científica? Bueno, yo estoy de acuerdo con David, desde luego. Las agencias están para garantizarlo y han hecho y están haciendo muy bien su trabajo, eso no cabe duda. Bueno, yo no soy experta en vacunas, tengo que decirlo. Estoy colaborando en los desarrollos de alguna, pero no soy experta en vacunas. Y creo que el cómo se debe de hacer, pues evidentemente expertos hay, ¿no? Y yo creo que lo están haciendo bien y hay un conocimiento para hacerlo. Yo lo que creo es que hay que recurrir a esos expertos y estandarizarlo bien y hacerlo más allá de intereses políticos o casi de competencias entre países, a ver cuál llega antes, hacerlo con calidad y profesionalidad por expertos que los hay y muy buenos. Bueno, yo respecto a las vacunas, claro, estoy muy de acuerdo con David. Las agencias todas valoran la seguridad y la eficacia, es decir, el riesgo-beneficio. Ningún medicamento está carente de riesgo, ninguno en absoluto, ni las vacunas, por supuesto. Pero aquí tenemos un riesgo que está sobre todo centrado en la falta de conocimiento. Pues hace 9 o 10 meses, ¿no?, que conocemos este virus. Entonces, tampoco podemos decir que vamos a tener una vacuna que hemos probado 2 años para ver seguridad. No se puede, porque no. Entonces, la pregunta ¿es mejor vacunarnos ahora o esperar más tiempo? Entonces, yo creo que la respuesta claramente es que al menos hay poblaciones que el riesgo que tienen padeciendo la enfermedad es muy superior al riesgo que puede tener la vacuna por, digamos, por falta de experiencia, que es un poco lo que está en los medios de comunicación. Y a mí eso me parece muy dañino, porque con los conocimientos que hay ahora, el beneficio es superior, sobre todo en determinadas poblaciones. ¿Y qué tipo de vacunas? Bueno, pues todas las vacunas que vayan a ser aprobadas, en las condiciones que vayan a ser aprobadas, son seguras y están indicadas. Lo que pasa es que verdaderamente aquí es una cifra de llegadas, es decir, ¿cuántas han llegado? Bueno, pues cuando lleguen las vacunas, según vayan llegando, se podrá ir planeando la vacunación. Y yo creo que así es como está planeado también hacerlo por parte de las autoridades regulatorias y los gobiernos. Ahora no podemos decir, no, yo quiero esperar a no sé qué vacuna, cuando no, ahora tengo esta vacuna y ya vemos que estamos entrando en una fase otra vez de agudización, ¿no?, de la pandemia. Entonces tengo esta vacuna y puedo vacunar, pues lo normal es intentar hacerlo con esa vacuna y cuando vengan otras vacunas se irá viendo cuál está más indicada, en qué circunstancias o también en función de las temperaturas, cuál es más fácil llegar a determinados lugares. Pero yo creo que eso vendrá en función de los resultados a tiempo real, ¿no? Es mi modo de verlo. Vosotros como empresa, Andrés, que estáis trabajando de mano con una multinacional norteamericana, ¿cómo veis el mercado? ¿Va a haber mercado suficiente, me imagino, que para todo tipo de vacunas? Es decir, no es una preocupación de vuestra el hecho de llegar antes o después, o sí. Bueno, la preocupación nuestra no es llegar antes o después, es que llegue a tiempo para frenar la pandemia. Hay una cosa que creo que la comentabas antes,
De repente nos hemos planteado que tenemos que fabricar 16.000 millones de dosis de vacuna a nivel mundial, cuando creo que el total de dosis que se estaban fabricando hasta ahora rondaba los 8.000 o 9.000 millones. Es decir, tenemos que multiplicar por 3 lo que se venía haciendo. Ya. No hay capacidad. Nosotros sabes que la estamos incrementando, pero nosotros somos un grano de arena más. Es decir, es alguien que trata de ayudar en lo que puede. Va a haber espacio para vacunas. Tal como decía Mabel, no todas las vacunas tienen la misma tecnología, no todas funcionan exactamente igual, y ante una enfermedad tan desconocida de momento como esta, lo mejor es tener variedad. No significa que vaya a haber 50 vacunas distintas, pero hasta donde yo sé, la Unión Europea tiene un listado de 7 que pretende poner en el mercado. Es decir, bueno, pues es un buen arsenal. Y después ya veremos, va a depender de muchas cosas. Hay una cosa de la que aún no se ha hablado, que es de la duración de la inmunidad de la vacuna. No es lo mismo que mi protección de la vacuna dure 3 meses, que dure 6, que dure 12 o que me dure para toda la vida. Y eso es algo que en el futuro tendremos que tener en cuenta. Ojalá con una dosis para toda la vida nos valga. A día de hoy no parece el escenario, pero eso solucionaría este problema de una forma bastante importante. Hemos hablado de empresa, hemos hablado de mercado. Ineludiblemente tenemos que hablar también de educación. Y teniendo a Mabel en la Universidad de Santiago, yo querría tocar un poco el tema de la educación, ¿no? Que a vosotros también os afecta como empresa, evidentemente, ¿no? Mabel, ¿cómo podemos incentivar la vocación de nuestros jóvenes por investigar? Me parece que no ha habido una estrategia demasiado clara en este aspecto, ¿no? No ha habido una inversión alta, ¿no?, en este tipo de estrategias, ¿no? ¿Y qué pasos a lo mejor tienen que dar tanto la educación, las universidades, con las empresas, para conseguir estos pequeños focos de investigación y de alguna manera que los jóvenes se animen a incorporarse a la carrera de la investigación, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú, Mabel, desde la universidad? Bueno, ese es un punto de vista, más, porque efectivamente es un tema complejo y con muchas caras. Yo creo que en la educación lo que más influye no son las palabras, sino los hechos, ¿no? Entonces yo creo que lo que más incentiva siempre es ver realidades que les resulten atractivas a los jóvenes, poner enfrente ejemplos, ¿no? Y yo creo que esta pandemia, una de las cosas buenas que tiene es eso, tenemos muchas más vocaciones de gente que dice que quiere estudiar algo relacionado con la microbiología, ya os podéis imaginar, ¿no? Entonces yo creo que es poner esos ejemplos. Efectivamente, yo creo que no ha habido una política orientada a enseñar esto. Y ni siquiera hemos tenido una política, a mi modo de ver, hemos ido aprendiendo poco a poco todos, ¿no? En cómo colaborar, en cómo optimizar, digamos, el ámbito del desarrollo biotecnológico, colaborando pues todos los elementos del proceso, todos los implicados en cada uno de los desarrollos y escenificarlo y mostrarlo, ¿no? Yo creo que eso, a mi modo de ver, es lo que más incentivador puede resultar. Y desde luego vocaciones hacen falta. Bueno, yo no creo que haya falta de vocaciones en la investigación. Yo creo que una persona que estudia, por ejemplo, biología, que decía Mabel, estudia biología un porcentaje muy alto de la gente que se anota para investigar. Lo que tenemos que analizar no es por qué faltan vocaciones, que no las faltan, es por qué luego se quedan tan pocos, ¿no? O porque a lo mejor los recursos son o no son suficientes, o cómo se implementa esa investigación, si esa investigación tenemos las vías para que sea accesible al mercado, que vaya a llegar al mercado, cómo diferenciamos o no debemos diferenciar la investigación básica del desarrollo o de la innovación. Yo creo que las preguntas no van en base a la vocación. Creo que el número de universitarios en este país es una clara muestra de que no nos faltan vocaciones. Creo que el problema está en otro sitio. Cuando venía para aquí hoy en el coche, decían que, y con esto no quiero levantar ninguna polémica con respecto a los chinos ni nada de esto, porque ya sabemos que hay gente por ahí, por el otro lado del Atlántico, que ya se encargó de esto, ¿no? de señalar a los chinos como culpables de toda esta pandemia, ¿no? Pero decían que ellos tenían un déficit antes de la pandemia de 800 millones de dólares en cuanto a todo el tema sanitario, la balanza de pagos, digamos, sanitaria, y que ahora tienen un beneficio de 30.000 millones de dólares, ¿no?
¿Sabremos en algún momento, Mabel, y no es por nada, pero sabremos o conoceremos dónde ha estado el origen de esta pandemia? Uy, sí, eso es una pregunta muy complicada. Ahí a mí me faltan conocimientos. Yo os decía que realmente yo de microbiología y esto no conozco mucho. Conocemos la versión oficial y bueno, la versión oficial es la que es y en tanto no tengamos otra, pues es con la que trabajamos, ¿no? Lo digo porque igual que a mí me viene la duda, pues me imagino que hay mucha gente, y sé que es algo común, que hablando con conocidos, con amigos, pues todo el mundo dice, bueno, es que no sé de dónde vendrá esto, si vendrá del murciélago famoso, si vendrá del mercado ese, si el laboratorio ese que dicen algunos otros que quieren manipular, que es de tal, no sabemos muy bien. Entonces, por eso mi pregunta, ¿no? Porque era algo que me vino a la cabeza cuando venía en el coche y dije yo, bueno, pues quizás ahora mismo los chinos están sufriendo mucho menos la pandemia que nosotros y todo lo que es la parte asiática, digamos, del mundo, ¿no? La realidad es que no lo sabremos, Manuel. La realidad es que no lo sabremos. No lo sabremos. A mí me parece muy poco probable que sea un virus manipulado en un laboratorio. Me parece poco No, probable. eso No no. imposible, Eso no, la verdad, eso no. pero no lo sabremos, No lo porque sabemos. llegar a ese origen es muy, con un 100% de certeza Muy complejo. es muy complejo. Pero hay que tener en cuenta, y sobre lo que empezaba, sobre los chinos, que es un tipo de sociedad totalmente distinta a la nuestra. Funciona en unos parámetros distintos Sí. y tiene una organización radicalmente distinta a la nuestra. Y eso pues, tiene a veces efectos negativos y otras veces sacan ventaja de otras cosas. Bueno, y ahora, hablando un poco de futuro, ¿no? ¿Cómo veis el futuro? ¿Qué creéis que puede pasar? Porque parece que el tema de los coronavirus es, ¿no? El SARS, ahora es recurrente cada no mucho tiempo, ¿no? Antes parece que era más escalonado, ¿no? En las pandemias. Ahora parece que están apareciendo un poquito, no sé si hay, algunos dicen que hay relación con temas de cambio climático, otros dicen que tenemos que prepararnos porque esto va a ser una constante. Bueno, ¿qué creéis que puede pasar en los próximos años? ¿Creéis que esto nos va a ayudar a estar más preparados? ¿Cómo lo veis? No, yo no creo que vayamos a estar más preparados. Tampoco creo que sea cierto que vayamos a tener ahora pandemias todos los días. Sí. El SARS fue una epidemia grave, pero que tuvo un alcance limitado. El MERS, que sigue estando por ahí, nosotros lo vimos por las noticias casi. Sí. Este virus lo que pasa es que tiene un factor, que lo hablábamos antes, que es la contagiosidad, que lo ha diferenciado. Esto no significa que ahora vayan a venir pandemias todos los días. La naturaleza muta, los virus mutan y algunos van a más peligrosos, otros van a menos. Y en el 19 hubo una gripe tremenda, Sí. que devastó la sociedad. Y ahora tenemos otra en el 19 del siglo siguiente. Bueno, puede pasar que venga otra vez el año que viene o puede pasar que tarde otros 5, 10, 20, porque es un proceso aleatorio. Si estamos más preparados, por lo menos conocemos caminos nuevos que antes no explorábamos, pero cada enfermedad que venga será distinta. Puede ser vírica, puede ser bacteriana. Antes de aparecer el coronavirus parecía que la amenaza más importante sanitaria que tenía la sociedad era la resistencia a los antibióticos. Y ahora se habla muy poquito de la resistencia a los antibióticos, que sigue siendo un problema. Entonces, bueno, nuestra esperanza de vida cada vez es más larga y eso hace que las amenazas cada vez estén más presentes y nosotros tenemos que seguir investigando, invirtiendo y preparándonos para cualquier cosa que venga, poder atajarla. Atajarlo de forma proactiva, a mí hoy, desde el poco conocimiento que tengo, me parece imposible. Imposible. Tú, Mabel, ¿cómo lo ves desde la visión científica? Bueno, a mí me está poniendo que mi conexión a Internet es inestable. No sé si me oís. Yo os he perdido por momentos, pero ahora os veo y os oigo bien. Bueno, yo creo que, como decía, yo estoy de acuerdo. Realmente esto ha sido, no es ni siquiera un virus de los más letales que podríamos tener. El porcentaje de mortalidad que tiene comparado pues, con las anteriores que decíais del SARS, etcétera, es mucho más bajo. El tema es que es casi 1000 veces más contagioso, ¿no? Por afinidad nanomolar
que otros y por eso se produce, pero no es lo peor en cuanto a características de mortalidad, era mucho peor la gripe, ¿no?, antes mencionada, que venía asociada también luego a infecciones bacterianas. La multiresistencia ha aumentado en las infecciones bacterianas, estamos peor con estas cosas y es un problema gravísimo del que no se habla efectivamente, pero bueno, es que digamos tenemos un primer plano. Yo creo que sí, yo creo que no se pueden hacer predicciones, estoy de acuerdo, pero creo que la globalidad y la forma de vida global en la que realmente como especie humana estamos mucho más interconectados, los vuelos, las comunicaciones. Le hemos perdido a Mabel ahora. Mabel, hemos perdido un poquito la comunicación. Espera, a ver si la retomamos. Bueno, había un tema que sí me interesaba un poco por conocer tu opinión sobre, hay algún científico, he escuchado alguna cosa o he leído algo, ¿no?, que decía que el cambio climático que realmente estaba provocando que los distintos animales se relacionasen con nosotros de una forma diferente y entonces apareciesen más probabilidad de contagio a través de este tipo de virus, ¿no? Entonces era un poco por saber la opinión de ella también, como científica, un poco si esto estaba influyendo o no estaba influyendo realmente en la aparición de este tipo de virus o en este tipo de pandemias, ¿no? Si realmente podía haber alguna relación con el cambio, no sé si tiene sentido pensarlo o no. Es posible en la zoonosis, ¿no?, precisamente, y también por nuestro estilo de vida, ¿no?, de más cercanía, pero tampoco soy experta en zoonosis, no lo podría decir, pero yo creo que sí es factible que con el estilo de vida que tenemos, además o no del cambio climático, este tipo de cosas. Entonces, ahí sí que podríamos tener como aprender de esta experiencia, ¿no?, para hacer frente más rápido, para utilizar métodos científicos, que es otra de las características de los países, digamos, asiáticos, ¿no?, que ellos han marcado mucho científicamente, intentaban buscar dónde estaba y cercarlo, ¿no?, más que, digamos, aislarse solamente, ¿no?, como aislamiento, sino aislarse con un porqué en torno a qué. Yo creo que este tipo de cosas, tener un diagnóstico rápido y una actuación rápida puede ayudar. Bueno, estamos conectados con bastantes asistentes. No sé si tenemos alguna pregunta por ahora. No tenemos ninguna pregunta, ¿no? Bueno, pues entonces sigo yo con más o menos mis preguntas, las que yo tenía pensado. Vamos a hablar un poco también de la biotecnología, ¿no? Y no sé si hay que hablar de la biotecnología en Galicia. Yo creo que Zendal ya supera un poco lo que es la Comunidad Gallega. Es una empresa de ámbito internacional incluso, ¿no? Pero si nos centrásemos un poco en Galicia, Andrés, ¿cómo ves el futuro de la biotecnología aquí en Galicia? ¿Y qué crees que puede aportar el sector de la biotecnología en la Comunidad Gallega? ¿Y cómo crees que puede influir en el ecosistema económico gallego y también en la ciencia, en la relación con la universidad y demás? Bueno, yo creo que lo bueno de la biotecnología es que es un sector integrador que necesita de todo. Si nosotros conseguimos tener la dimensión que tenemos planificada, es lo que llevamos oyendo tantas veces de la empresa tractora. Yo creo que hasta ahora no teníamos esa dimensión, con lo cual si lo conseguimos sí que hay un efecto arrastre y toda la comunidad cercana se va a ver beneficiada de eso, porque necesitamos universidades, necesitamos científicos, necesitamos organismos públicos de investigación, necesitamos formación para los trabajadores más directos y también necesitamos que se implanten más empresas biotecnológicas en la zona. Lo bueno de la biotecnología es que es colaborativa y una vez que se establece ese núcleo que empieza a generar el efecto tela de araña, eso se expande de una forma maravillosa. Y nosotros, bueno, estamos en nuestra rama de la biotecnología, pero al final es un conocimiento que excede la sanitaria. Hay biotecnología para el tema climático, para el agro, es decir, tiene campos enormes que además pueden tener incluso tecnologías o aplicaciones cruzadas, con lo cual es importante no estar aislado, sino generar comunidad y que todos colaboremos en que ese conocimiento se amplíe. Y en relación a la universidad, Mabel, ¿cómo ves vuestra participación en el sector biotecnológico? No sé si tú concretamente tienes algún tipo de participación en algún proyecto con empresas del sector o cómo lo veis desde Santiago, desde la universidad.
Sí, bueno, yo tengo que decir que acabo de oír la pregunta porque he tenido una desconexión, me he vuelto a conectar y se me quedó congelada la imagen, pero respecto a la última pregunta, sí, por supuesto, o sea, nuestro trabajo, que como decías, llevamos mucho tiempo, más de 20 años trabajando en descubrimiento de fármacos, la mayoría de las colaboraciones fuera, sobre todo en los inicios, únicamente fuera, pero verdaderamente un factor esencial es la colaboración y la creación de hubs, de entornos especializados aquí. Y yo creo que eso ha cambiado radicalmente y cada vez crecemos más. Yo creo que somos una comunidad pequeña, pero muy bien avenida, con muchas colaboraciones cruzadas. Nosotros lo tenemos con empresas, con otros grupos académicos, etcétera, que yo creo que puede permitir un crecimiento muy rápido a la que se abone y nos orientemos bien. Para mí es esencial. No he oído la respuesta de Andrés, lo siento. Es lo mismo, Mabel. Bueno, pues me alegro mucho, ¿ves? Como estamos bien avenidos. Bueno, y si tuviésemos que hablar de retos, ¿cuáles serían los retos de la biotecnología? Andrés, ¿cuáles crees que son los retos que nos vienen o que os vienen al sector? Bueno, yo creo que son todos. Me dices, se me vienen 1.000.000 por lo menos a la mente. Sabes que aquí lo que estamos centrados es en la prevención. Nosotros nos enfocamos básicamente en la prevención de enfermedades. Pero creo que, por ejemplo, la biotecnología aplicada al medio ambiente, a todo el tema de economía circular y a la mejora de entornos, tiene muchísimo potencial y tiene mucho que decir en la sociedad en la que vivimos actualmente. Con lo cual, personalmente creo que esos dos son los que más me interesan. Y vosotros, Mabel, en Santiago, desde la universidad, ¿cuáles son vuestros retos ahora mismo? ¿En qué retos estáis más preocupados o estáis más embarcados ahora mismo? Pues mira, para nosotros el reto ahora mismo está clarísimo y es un reto que ya nos habíamos propuesto, es acortar el tiempo de llegada de nuevos medicamentos y realmente, bueno, parecía complejo. Hablamos aquí de la seguridad en la regulación, que es algo que ahora se cuestiona, pero no es así, realmente siempre es uno de los temas importantes y que retrasa la llegada, pero hemos visto muy bien reflejado. Nosotros habíamos podido acortar desde nuestro equipo también esos tiempos y los costes de los procesos, pero las vacunas están ahí y nos han demostrado que la vacuna que se llegó antes y que significaba un logro inexplorado anteriormente fue la del ébola, que tardó 5 años. La media estaba entre 8 y 10 años en una nueva vacuna. Pues a esto nos ha demostrado que haciendo las cosas de otra manera, concentrando los esfuerzos de todos juntos desde el principio, es lo que llamamos la forma ahora que está de moda con el nuevo programa marco inclusiva de trabajar en las misiones, ¿no? Entonces, para nosotros el reto es ese, es acortar los tiempos de desarrollo de nuevos fármacos, de lo que es el descubrimiento de fármacos y llegar antes, porque, bueno, antes lo decíamos, hay enfermedades pues que siguen sin curarse, ¿no? Y con unas necesidades médicas claras y el hecho es que todos hemos visto que se puede hacer. ¿Cómo? Pues colaborando intensamente todos. Yo creo que Galicia está muy bien situada para este reto concreto, porque tenemos conocimiento, tenemos empresas, tenemos la posibilidad de crecer con ellas, hay fondos que están llegando para eso y yo creo que el propio carácter gallego, ¿no? ese carácter como luchador y que intenta llevar las cosas hasta el final, yo creo que ese entendimiento puede ayudarnos mucho, yo creo que a dar un paso importante, no me gustaría decir de gigantes, pero casi en esto y creo que tenemos la oportunidad de tener ahí un protagonismo, ¿no? Acaban de pasar una pregunta que tiene un poco de relación con lo que estáis hablando, ¿no? Una pregunta de Pablo López, ¿no? Y va dirigida a Andrés, pero yo la haría extensiva también por lo que acabas de decir a ti, Mabel. Dice, un gran reto ha sido acelerar el proceso administrativo de aprobación de medicamentos, ¿no? Se refiere a las vacunas, ¿no? Siendo el time to market algo crítico para este sector, ¿no? Y pregunta, ¿consideráis que este cambio ha venido para quedarse? No. No, vivimos una situación excepcional y se han tomado medidas excepcionales. Sí, sí. Era necesario acelerar. No creo que se vuelvan a solapar fases 1 con fase 2 y fase 2 con fase 3. Podría pasar, pero no lo creo.
¿No lo crees? No. ¿Crees que los procesos van a seguir siendo como eran hasta ahora, ¿no? O sea, que bueno, que esto, digamos que el hecho de que tengamos tanta incidencia en la población ha acelerado mucho, digamos, los procesos para... Bueno, yo creo que más que eso incluso ha sido el componente económico. Componente económico. Sí, mi opinión es que parar la economía claro. Durante este tiempo Sí. ha sido lo que más ha influido. Sí. Antes lo comentaba Mabel, cada uno hablamos de las enfermedades en las que más estamos trabajando, ¿no? Tuberculosis mueren 2 millones de personas todos los años en el mundo. Nosotros sacaremos nuestra vacuna en el 2026, con suerte. Entonces, bueno, tiene componentes técnicos también que explican que tarde más, no es solo una cuestión administrativa. Me gusta que esto que has puesto, porque has colocado las cosas un poco encima. La tuberculosis todavía es una enfermedad que mucha gente la da por desaparecida, pero que todavía está provocando 2 millones de muertes al año, ¿no? Exactamente. Y esto la gente no lo sabe, evidentemente, ¿no? Entonces, yo no creo que los procesos administrativos vayan a cambiar radicalmente. Sí que aprenderemos algo, sí que mejorarán, sí que estarán más afinados. Sí. Pero este procedimiento acelerado, salvo que se repita una pandemia de esta categoría, yo no creo que se vaya a repetir. Que se vaya a repetir. ¿Qué opinas tú, Mabel? Bueno, desde luego, yo creo que estamos ante un proceso excepcional, pero que tengamos delante de nosotros la imagen de que se ha podido hacer en una situación excepcional no nos puede dejar tranquilos de tardar 14 años en descubrir un nuevo medicamento en el futuro. Yo creo que entre un extremo y el otro, yo creo que deberíamos de buscar un término medio. Yo en eso, para mí, es uno de los objetivos fundamentales. Bueno, aquí tenía otra pregunta bueno, era un poco la colaboración público-privada, ¿no? Y la colaboración entre la investigación y la industria para el desarrollo del sector. Creo que a lo largo del desayuno sí que ya se ha hablado de esto, ¿no? Y que estáis hablando de que hay un proceso muy colaborativo. Entonces la pregunta es, ¿existe esta colaboración real? ¿Consideráis que es indispensable o no? ¿Y qué demandaríais a las diferentes partes para que la colaboración fuese un poquito más eficaz? No sé si, a lo mejor está en otro ámbito, porque yo no sé si esto tiene que ver también con la política, con las medidas que tomen los distintos gobiernos autonómicos o incluso el gobierno central, no lo sé. Pero bueno... todo tiene que ver con la política. Todo tiene que ver con la política, lo sé, pero bueno... Pero, bueno, yo... creo que tiene que ver con muchas cosas. La política es algo en lo que todos decidimos y con lo que todos convivimos. Sí. No creo que ampararse en la política sea, es decir, bueno, está ahí, será mejor, será peor, ni siquiera tengo una opinión al respecto. Yo lo que puedo decir sobre esto es que nosotros tenemos un montón de colaboración público-privada. Nos encanta tener colaboración público-privada, hemos tenido proyectos exitosos, otros que no lo han sido, y hemos tratado de aprender en todos los caminos. Normalmente es muy complicada porque la cultura de la investigación pública y la cultura de la investigación privada es diferente. Nosotros hemos conseguido establecer relaciones que nos han permitido tener proyectos exitosos y creo que esa es la clave. Con lo cual, desde mi punto de vista, se pueden hacer más cosas, tiene posibilidades de éxito y es básica para la evolución tecnológica de una sociedad. Ahora, ¿qué más se puede hacer? Bueno, a todos nos gusta que nos pongan fondos y que nos ayuden en esa parte. Quizá el gran debate en esto, que es un debate muy filosófico, es cuánto dedicamos a investigación básica. Las empresas nunca o casi nunca hacemos investigación básica, pues está muy lejos del mercado. Sin embargo, si no existiese la investigación básica, no evolucionaríamos tecnológicamente, nos quedaríamos estancados. Con lo cual, claramente, alguien tiene que hacerlo y alguien tiene que dar ese paso después de la investigación básica a una investigación más aplicada. Y creo que ese es un debate muy interesante que nos puede ayudar a progresar en ese camino. Mabel, seguro que es una pregunta complicada para ti también y larga, ¿no? Pero bueno, me gustaría saber tu opinión, un poco cómo lo ves tú. No, bueno, es una pregunta de las que más clara tengo mi opinión. Nosotros esto lo vivimos con la crisis farmacéutica que se produjo, bueno, pues ya hace
bastantes años, ¿no? Más de 10, y ya vamos en la segunda vuelta de tuerca de las respuestas a esta crisis farmacéutica, en la que muchas empresas cerraron sus centros de investigación y hubo un revulsivo de un cambio profundo y se empezó a hablar de la innovación farmacéutica, que después del entorno de las ciencias, bueno, pues de la computación y todo este entorno, digamos, virtual, fue el sector farmacéutico el que más se subió a la innovación abierta. Y vamos por la segunda vuelta, ¿no? La primera era una colaboración, buscar, pues eso, entre la ciencia básica, los lugares donde se estaba produciendo su aplicación. En la segunda vuelta hay un modelo muy claro en el que nosotros somos firmes creyentes, y es que es el modelo que os decía de los entornos inclusivos. Es el modelo que se ha utilizado ya en Estados Unidos hace bastante tiempo. Son los centros de innovación que estamos teniendo en Europa, pues tenemos experiencias como hay dos o tres en el Reino Unido, porque se están potenciando mucho, el Apollo, el CAN en el entorno Austria-Alemania, el Max Planck, que es un centro de referencia en ciencia básica, tiene uno de estos polos en los cuales se reúnen la ciencia básica, las empresas, digamos, comercializadoras farmacéuticas de ensayos clínicos, los inversores, las empresas pequeñas. Ha pasado lo mismo, acaba de iniciarse otro muy grande financiado en el entorno de Suiza, etcétera, ¿no? Es bueno, pues el camino, y ese camino supone esa colaboración entre todos, el aprender juntos, el haber desarrollado, seguir desarrollando los lenguajes, como dice Andrés, es fundamental para entenderse, pero si lo hacemos todos juntos, incluyendo a los pacientes, asociaciones de pacientes, etcétera, yo creo que es el camino para el futuro, ¿no? O por lo menos en nuestro ámbito lo está siendo claramente. Nos criamos y nos educamos con la referencia de grandes investigadores españoles en universidades casi siempre americanas, ¿no? De hecho, viendo tu currículum, Mabel, he visto que has estado en Mount Sinai, en Nueva York, que has estado en Estados Unidos. Ahora realmente me llama la atención bueno, o puede llamar la atención que una empresa como Zendal, desde Porriño, pues esté haciendo cosas tan importantes y tan interesantes, ¿no? Quiero decir con esto que esto ha evolucionado mucho y ahora no hace falta salir de España, ¿no? O sí, o todavía tenemos que seguir saliendo de España para formarnos, para desarrollar investigación, para luego volver a España. O esto está cambiando. Realmente ya hay ecosistemas en España que permiten que los nuevos investigadores españoles puedan desarrollarse aquí en España y en proyectos como el de Zendal también. Aquí, ¿qué opináis de esto? ¿Qué evolución ha habido estos últimos años? Bueno, yo creo que aún nos queda. Tenemos grandes científicos que están aquí, pero es que yo no creo que sea malo que los científicos vayan a formarse o a desarrollar una parte de su carrera afuera. Creo que es beneficioso para todos. Vivimos en un mundo global. Lo que sería malo es si aquí no tuviésemos nada de que pudiesen hacer, a lo que pudiesen volver o en lo que pudiesen quedarse. Es decir, la opción de salir es buena, pero si no tenemos nada aquí, tenemos un problema. Y ese es un tema de dimensión. Las mayores multinacionales farmacéuticas están en Estados Unidos. Y aunque el dinero no es de lo que nos gusta hablar, es importante. Entonces, cuando tú tienes una facturación de 30.000 millones, no es lo mismo que cuando facturas 30. Y la parte que dediques a I+D, aunque sea un esfuerzo enorme para una empresa como Zendal, no es tan importante como la que va a dedicar la primera multinacional del mundo, jamás. Y eso cuenta. Y entonces eso cuenta también el tejido que tengas detrás, en los hospitales y la colaboración con los hospitales, en lo que puedas dedicar a las universidades, en el tipo de colaboraciones que haces, con lo cual, de momento, nosotros debemos aprovecharnos de los que tienen más recursos y tratar de recuperar ese conocimiento y traerlo para aquí en el futuro. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo. Yo creo que una de las cosas buenas, y decís, bueno, el ejemplo es Zendal, el ejemplo son cosas que tenemos aquí. Cuando yo me fui a Estados Unidos, desde luego no era ni posible soñar que los laboratorios serían iguales en ambos sitios, y ahora lo son, competimos, pero eso es uno de los
vienes de la globalización, que ahora en cualquier lugar, aunque la sede de la empresa farmacéutica esté en Estados Unidos, en cualquier lugar donde haya algo interesante acude, ¿no? y está presente. Eso antes era impensable. Entonces yo creo que hay que aprovechar esa oportunidad, pero de la globalización forma parte el conocimiento mutuo y yo sí que creo que es muy importante que los investigadores nos movamos, ¿no? Y veamos cómo se hace en otro sitio, pero claro, la clave es no perder ese... Bueno, yo creo que esa gran inversión que se ha hecho en formación de personal que estamos haciendo desde los países, y si hablamos de Galicia, concretamente desde Galicia, y poder tener un cauce para que retorne. Y ese cauce nunca puede ser la universidad exclusivamente. Tenemos que crear entornos, ecosistemas biotecnológicos donde puedan volver, y ahí está, es muy importante la creación de las empresas, la creación de empresas pues pequeñas, medianas, empresas basadas en el conocimiento, que dan lugar a todo ese conocimiento y ese caudal de iniciativa, de nueva investigación, de juventud en la visión, que podamos retornarlo. Yo creo que el fracaso sería perderlos, ¿no? Los que se van. Alumni es un foro de formación de empresa, ¿no? Y tiene un foco muy importante en el aspecto del liderazgo, ¿no? De hecho, en Alumni lo que se busca en muchos momentos es formar líderes para liderar proyectos casi siempre en el mundo de la empresa. Pero ahora se me venía a la cabeza un poco el liderazgo empresarial y el liderazgo científico. ¿Cómo se llevan los líderes científicos con los líderes empresariales? Yo trabajé con vosotros, conocía directivos de Zendal que provenían del mundo científico y que se estaban adaptando al mundo empresarial, ¿no? Al mundo del mercado y al mundo de la empresa. ¿Cómo veis esa relación entre el científico y el empresario, entre el líder? ¿Qué tipo de liderazgo creéis que tiene cada uno de los ámbitos diferentes, ¿no? Bueno, se llevan como se quieran llevar. Eso es una cuestión de personas, no es una cuestión de si eres científico o si estás en una empresa. Sí. Hay científicos que son enormemente sociables y son capaces de establecer relaciones maravillosas y a lo mejor no son los mejores científicos, sí. Y todo lo contrario. Y en las empresas te encuentras exactamente lo mismo. Sí. Lo bueno es poder coordinar grandes científicos con grandes habilidades blandas y grandes directivos con grandes habilidades blandas. Por eso es muy importante trabajar las habilidades blandas de una forma transversal en toda la sociedad, porque eso nos va a facilitar la colaboración. Y yo creo que hoy por hoy, lo hablábamos antes de la biotecnología, pero en ningún sector nos podemos permitir vivir sin colaboración. La colaboración es lo que hace avanzar la sociedad. Me parece más importante que el liderazgo, sinceramente. Hablar de líderes en la sociedad actual, bueno, está bien. Coordinamos, no sé, pero realmente lo que hace importante un equipo es el equipo en sí. Es la estructura de gente que colabora por un fin común. ¿Cómo lo ves tú, Mabel? Que tú estás todo el día, me imagino que en vuestro equipo hay multitud de científicos y me imagino que te tocará liderar en muchos momentos proyectos. ¿Os podemos echar una mano desde el mundo de la empresa o no? Bueno, sí, yo estoy de acuerdo. Realmente la clave está en tener buenos equipos. Es decir, sin buenos equipos, sin ciencia de calidad, es lo mismo que el ámbito empresarial, sin buenos profesionales las cosas no se consiguen. Solo con decir que vamos a liderar no conseguimos nada. Pero yo sí que creo que nuestra sociedad tiene carencia en general de liderazgo. Entendiendo por liderazgo esa calidad profesional y la responsabilidad de construir equipos cohesionados que sepan colaborar. Y yo creo que ahí sí que esas habilidades nos pueden ayudar mucho en este mundo que, como Andrés decía, yo lo tengo claro desde hace mucho tiempo, o es colaborativo o no es, concretamente en el mío, ¿no? En estos procesos tempranos de descubrimiento de fármacos. Ahí sí que nos puede ayudar. Es verdad que no todo el mundo tiene que ser un gran comunicador, ni entenderse muy bien, ni tener habilidades de coaching,
pero es verdad que saber coordinar los liderazgos y hacerlo con eficacia no es algo que ocurra espontáneamente, y es lo que Andrés decía, requiere mucho tiempo tener equipos que se entiendan, y yo creo que ahí ese trabajo de conexión es importante, sí, también. Me han pasado otra pregunta. Tengo que agradecer a Pablo López, que está muy activo, que me manda otra pregunta más. Esta me la hace, dice, para Mabel, ¿no? Dice, un punto crítico en ciencia, investigación y tecnología es la inversión y la financiación. A pesar de las campañas de llegar hasta un 2% del PIB en inversión, parece del todo insuficiente. ¿Qué otras fórmulas de financiación encontráis más allá de los fondos públicos? Inversión privada, mecenazgo. Muchas gracias, Pablo, por tu participación. Sí, bueno, gracias Pablo por la pregunta. Es verdad que, y yo creo que se comentó antes, ¿no? Realmente si quieres acortar la carrera, si quieres llegar antes, aparte de ser eficiente en la conexión, de tener buenos equipos, hace falta un mínimo de financiación. Sin financiación no se puede hacer. Y es verdad que hasta ahora, veremos qué ocurre con los fondos de recuperación, parece que sí, pero en general no ha habido grandes avances en financiación, ¿no? Por la crisis económica en la que estamos y por las prioridades. Pero es verdad que no solo tenemos que pensar en fondos públicos. En nuestro programa de descubrimiento de fármacos, que sabéis que las medias son de 14 años y por encima de los 2.000 millones de dólares el coste total, evidentemente no se puede esperar que esto se financie con dinero público. Y ahí tenemos que también, y antes hablábamos de liderazgo, esa capacidad de estructurar equipos donde se combinen los mecenazgos, los fondos públicos, los fondos privados, los distintos tipos de fondos, los fondos basados en recuperación de, digamos, de inversión a través de incentivos fiscales, los fondos con ánimo de lucro, el pago directo por los programas, es decir, coordinar todos los fondos de la forma más eficaz posible. Así resumiendo, yo creo que el modelo está claro, es decir, al inicio, en la investigación más inicial, aparentemente es donde tiene que haber más dinero público incentivador para continuar adelante, y a medida que el proyecto avanza hacia, en nuestro caso, hacia los pacientes, hacia el mercado, debe ir sustituyéndose y ampliándose con dinero privado, ¿no? Pero efectivamente, es otra asignatura pendiente. Tenemos que articular mejor los fondos que tenemos, optimizar la colaboración también en distintos tipos de fondos de inversión en los programas. Tenemos otra pregunta, la gente se está animando, y dice, esta quizás un poco orientada hacia Cendal, dice, desde Cendal, ¿de qué forma están trabajando para compartir su talento con el tejido universitario gallego y de qué forma van a formar parte de dicha formación, ¿no? ¿Cómo se está integrando con el tejido empresarial? Y con IESIDE, ¿de qué manera se podría colaborar para hacer crecer la tecnología? Debe ser alguien relacionado con IESIDE, ¿no? Con IESIDE de momento sabes que no tenemos nada, Manuel, bueno, pero pues eso tendremos que explorarlo. Tendremos que explorarlo. Con la universidad, nosotros empezamos hace muchos años cuando se montó con la FP Dual, sí, que no es el entorno universitario, pero nos está funcionando muy bien y estamos incorporando trabajadores de la FP Dual todos los años. Y sí que es verdad que con la Universidad de Vigo hemos hablado varias veces de hacer un grado dual también. Eso de momento no se lleva a cabo. Además de eso, sabes que Cendal participa en la Fundación Mentor, sí, que ofrece formación en habilidades blandas a la gente de la universidad, sí, que creo que está saliendo bien y es importante. Y bueno, estamos incorporando también recién licenciados constantemente de todas las universidades gallegas, sobre todo. De donde más incorporamos es de las universidades de Vigo y de Santiago. Con lo cual tenemos eso. A mí me encantaría poder montar ese grado del que hablaba antes, dual, y creo que sería un paso adelante. Bueno, pues tomamos un poco, trasladaremos a quien tengamos por trasladar en IESIDE ese reto de poder hacer algo con vosotros, ¿no? Bueno, yo creo que ya estamos faltan 5 minutos para y media, habíamos dicho de que nuestra duración iba a ser de 1 hora, ¿no? Para despedirnos, yo creo que ahora tenemos una reflexión que tengo yo encima de la mesa, que es un poco como ciudadano, ¿no? Llega la Navidad, están creciendo los contagios en otros países, ¿qué consejo podemos dar? Porque yo creo que nuestros políticos un día dicen una cosa, otro día dicen otra,
estamos un poco por detrás otra vez de los acontecimientos, ¿no? Pero ¿qué consejo desde el mundo vuestro, del mundo también de la ciencia, podemos dar a la gente que nos está escuchando? ¿Qué debemos hacer o cómo podemos planificar estos próximos días y bueno, y los próximos meses? ¿Qué mensaje le podemos dar a la gente de qué es lo que va a pasar los próximos meses? Mira, yo soy muy prudente en esas aseveraciones. Sí. Nos gustará más o menos lo que digan nuestros dirigentes, pero lo que no podemos es ser una sociedad que vaya como pollo sin cabeza. Sí. Con lo cual, en un tema tan crítico como este, lo que hay es que hacer caso a las autoridades. Porque si no hacemos caso a las autoridades y cada uno actuamos por nuestra cuenta, entonces no hay solución de ningún tipo. Y a lo mejor no toman las mejores decisiones, lo que tenemos que contar es que lo harán con la mejor intención. Y yo es lo único que puedo decir, es decir, no me considero más experto que quien esté tomando estas decisiones. Si tuvieses que aventurar más o menos un periodo donde podamos ver ya la luz claramente, ¿cómo lo ves tú, Andrés? Yo soy optimista para el 2022. Sí, es verdad. Yo soy optimista para el 2022. Creo que en el 2022 esto será un mal recuerdo. Bueno. Antes me parece complicado. Tenemos que empezar a vacunar, tenemos que llegar a un porcentaje de vacunación elevado. Hay que establecer la inmunidad, no solo vacunar, porque la inmunidad no la adquieres nada más recibir la inyección. Sí. Son 2 dosis y por lo menos las pruebas que yo he visto están hablando de 28 días post-vacunación. Y luego tendremos que ver a nivel social cómo va funcionando. Y yo espero que al comienzo de 2022 esto sea un mal recuerdo. Mabel, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué nos cuentas Bueno, yo como en todo creo en la responsabilidad individual en ese sentido, y creo que esto es una de las claves, ¿no? del futuro. El futuro, no sé, no tengo, como seguramente Andrés tiene más información respecto a, sobre todo, algunas vacunas que yo. Yo creo que, no sé cómo será 2022, pero indudablemente de la pandemia será un mal recuerdo en cualquier año posterior. Pero debería de ser un recuerdo del que aprender, ¿no? Cuando esto vaya pasando, para que la próxima vez, si ocurre, no sea tan, no sé, tan chocante, ¿no? Como ha sido en el sentido del shock. Bueno, pues os agradezco muchísimo vuestra participación. Vuelvo a agradecer a Zendal la invitación a estar aquí en estas nuevas instalaciones tan estupendas que tenéis. Muchas gracias por tu participación, Mabel. Tu visión desde el mundo de la ciencia es muy importante. Y creo que no hay más preguntas, ¿no? No hay ninguna pregunta más. Bueno, pues me quedo con la idea de que esto va a ser un mal recuerdo y pasará pronto, ¿no? Y ese es un poco el mensaje que creo que tenemos que dar. Y sobre todo responsabilidad, ¿no? Responsabilidad ahora en estas fechas navideñas, para que bueno, pues esa tercera ola que parece ser que dicen que venga, que sea muy pequeña y muy corta en duración. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación, a todos los que os habéis conectado, y dentro de los ciclos de IESI de desayunos seguiremos a la vuelta de Navidad, empezaremos con algún desayuno más y no mucho más. Felicitar las fiestas a todo el mundo y que disfruten como puedan de estas especiales Navidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, ha sido un honor, de verdad, gracias. Gracias.